Buenos días. Pues ayer me equivoqué porque me salté me salté Ávila. Y no es por desprecio a Ávila, sino todo lo contrario. Es una ciudad y una provincia que llevo muy en el corazón porque de ahí procede mi estirpe, por así decir. Toda ella es de Ávila. Así que no fue porque no menospreciar Ávila, sino sencillamente por despiste. Bueno, pues la vocación más famosa de Ávila es Nuestra Señora de Sonsoles. Está muy unida a los comienzos, incluso de la ciudad de Ávila. Cuentan que durante la persecución musulmana se escondió una imagen de la Virgen que estaba pues, muy venerada ya en Ávila. Y después, en el siglo XI, cuando se reconquistó por Afonso VI de Castilla, unos pastorcillos encontraron una imagen escondida y de cuyos ojos salían unos resplandores tan grandes que dijeron: «¿Qué ojos más tan hermosos? Son soles». Bueno, y de ahí quedó el nombre de Sonsoles. Se construyó una ermita que luego con el paso del tiempo se fue deteriorando y en el siglo X y en el barroco se construyó esta nueva que perdura hasta nuestros días. El paraje, una vez que también se ha rehabilitado, pues es un sitio precioso y maravilloso pues para ir a visitar a nuestra madre y después descansar también ahí un poquito bajo la sombra de esos frondosos árboles que hay. Bueno, pues la Virgen de Sonsoles, como digo, esta es un poco la leyenda o la historia de Sonsoles, pero es verdad que está arraigada en el corazón de los abulenses desde siempre. Los esvotos que hay en el santuario nos lo indican. Ahí se puede ver un caimán, que según parece era de un caballero de Ávila, que explorando pues, por aquellas tierras de Centroamérica, pues se encontró con un caimán. El caballo se asustó, pero la fusta del caballo se convirtió en una espada con la que dio buena cuenta del caimán. En agradecimiento está ahí expuesto como esvoto. También hay un barco de grandes dimensiones. Se debe a otro marinero, también abulense, que en el paso de Calais pues lo pasó mal y acudió a la Virgen y entonces pues consiguió salir de ese trance y como agradecimiento pues también ofreció ese esvoto. Bueno, pues ahí se han hecho muchas romerías, entre ellas pues San José María Escribá, junto con dos hijos suyos, hicieron una romería pues el 2 de mayo de 1931, si no me equivoco. Bueno, pues en esa romería, que fue la primera que se hizo de la obra y que después pues ha quedado ya como costumbre que procuramos todos vivir en el mes de mayo. Hoy el Evangelio de la Misa hoy es el Domingo de Buen Pastor. El cuarto domingo es siempre el Domingo de Buen Pastor. Viene quien pintado para lo que estamos celebrando estos días, como es la elección del nuevo Papa. La alegoría del Buen Pastor es algo pues, que tiene relevancias proféticas muy antiguas y se entiende muy bien por qué. En la antigüedad, la simbiosis que había tan grande entre el pastor y el rebaño y las ovejas era inmensa. Los pastores vivían con las ovejas, transhumaban con las ovejas, su vida era estar continuamente con las ovejas. Conocía a todas, una por una, las llamaba por su nombre, las había visto crecer a muchas de ellas, las había curado y les había protegido también del lobo. Todo esto viene muy a propósito de lo que es Cristo para nosotros. Nos dice el Evangelio de hoy que yo conozco a mis ovejas y a mí me conocen y me siguen. Y efectivamente, tenemos que nosotros que conocer también al buen pastor, porque antes Él nos ha conocido a nosotros. Nosotros pertenecemos al rebaño del buen pastor y eso es algo grandioso, maravilloso, a lo que nunca nos podemos acostumbrar. Somos rebaño del buen pastor. Y el buen pastor nos conoce, nos ha llamado por nuestro nombre y por eso le seguimos allá donde el Señor nos quiera enviar. Y no desconfiamos de Él, no desconfiamos de que nos dé pastos buenos. A veces nos puede exigir, a veces es un pastor amoroso que va adelante, no va detrás,
azuzando a las ovejas con pedradas o con los perros que los lanza para que viven a las ovejas bien. No, también sería un buen pastor en que lo hiciera, pero en este caso el buen pastor más delante, señalando el camino y acogiéndonos con ternura, cogiendo en brazos a los corderitos que no pueden caminar o llevando sobre los hombros a aquella oveja que quizás se ha herido o que se ha despistado y se ha abandonado y va en búsqueda de ella. Ese es el pastor bueno, que es Jesucristo para nosotros. Nosotros tenemos también que identificar quién es el buen pastor. El buen pastor es aquel que nos conoce, es aquel que da su vida por nosotros. No es buen pastor aquel que siempre nos halaga los oídos. No es buen pastor aquel que siempre, pues no sé, nos dice lo que queremos oír. El buen pastor a veces tiene que exigir. El buen pastor a veces puede no caer bien, porque a veces es un poco, dentro del cariño, es un poco exigente, pero es el que está con la sana doctrina, y desde luego, buen pastor es fundamentalmente el Santo Padre. El Santo Padre, los obispos que están en comunión con el Papa y los sacerdotes que están en comunión a su vez con el obispo y con el Papa. Cualquiera que predique otra cosa, que se salga de ese conducto que es obispo o Papa, no es buen pastor. Aunque predique muy bien, aunque dirija muy bien a las almas, aunque sea encantador, aunque se mortifique mucho, aunque dé la apariencia de ser una persona muy santa, pero si no está con el Papa y no está con el obispo, no es buen pastor. Es un criterio clarísimo para saber quién es el buen pastor y quién no lo es. Aunque cite la Biblia muchísimo, aunque sepa muchísima Sagrada Escritura, aunque sea lo que sea, pero si no está en comunión con el Papa, no es buen pastor. Es un criterio externo, si queréis, pero fundamental y clave. Y luego, bueno, todas otras condiciones de buen pastor, pues son también muy dignas de consideración, pues que sea buen director de almas, que predique muy bien, que sea culto, que sea cariñoso, por supuesto, y cuanto más mejor, pero es fundamental que esté en comunión con el Papa y que esté en comunión con el obispo. Eso es lo que importa. Y es buen pastor, aunque quizás sus dotes personales dejen mucho que desear, aunque a veces pues no nos guste cómo habla o lo que dice. No vamos a buscar el agrado, vamos a buscar a ese hombre puesto por Dios y hasta que es mediador entre Dios y los hombres, que administra los sacramentos y que es canal de la gracia, y que es Cristo, Ayer celebramos la fiesta, ¿os acordáis de San Juan de Ávila? En la misa que tuvimos con Oginés, el obispo de Getafe, nos ayudó a los sacerdotes a que nunca nos acostumbremos a lo que tenemos entre manos, que estemos siempre ilusionadísimos, ¿no? Y admirados y sorprendidos porque nosotros traemos a Cristo. Tenemos a Cristo en la Eucaristía, porque nosotros perdonamos los pecados, porque nosotros somos transmisores de la gracia. Y es verdad, y eso no podemos acostumbrarnos nunca. Y es algo que tenemos que saber valorar en todo pastor, insisto, independientemente de sus condiciones humanas, que por supuesto cuanto más tenga mejor, pero nunca despreciemos, porque nos guste más o menos, pues ese sacramento, la penitencia, o esa misa celebrada por un sacerdote que quizás, pues lo que sea, es anciano, lo que sea, y a veces no se le entiende mucho en misa, es Cristo quien está ahí. Esa dimensión de trascendente, de identificación con el buen pastor, tenemos que tenerla siempre en cuenta y rezar también mucho hoy por los pastores legítimos de la Iglesia, especialmente por el enfermo. Sigo pidiendo por los mismos de ayer, por Damaso, por su recuperación, por Alejandro, Andrés, Paco, Vela, Adrián, Clara, Cristina, Anderson, Carmen, Pedro, Maricarmen, Marquero, Adriana, Clementina, Angelito, Esther, Barta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arancha, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gema, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juan, Conchi, Jesusa, Juan Ramón, Pedro, Melchor, Ana Patricia, Omayún, Asun, Rosamari, Juliana, Maqui, Agustín, Juanjo, Miguel Ángel, Aurelia, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz domingo y que Dios os bendiga.